Bien, muchachos, vamos a continuar con nuestras derivadas parciales. Anteriormente pues habíamos hablado del teorema de Clairaut, el teorema de las derivadas parciales mixtas sobre un disco abierto iban a ser iguales. Ahora vamos a hablar del mismo teorema, pero en el caso de derivadas parciales mixtas de tercer orden. Bien, resulta que si nosotros tenemos, si f de xy, una función de dos variables, es una función de dos variables, tenemos las siguientes derivadas parciales de tercer orden. ¿Cuántas creen que van a salir? ¿Cuántas derivadas parciales? ¿Cuántas derivadas parciales creen que van a salir? Vamos a colocarlas por aquí. Probemos, podemos arrancar. Fx, bueno, derivadas parciales, voy a colocar aquí porque realmente serían 8. Bueno, describámoslas todas. Las primeras serían las parciales con respecto a una sola variable. Entonces y. Bueno, pero ahora lo que vamos a hacer es intercambiarlas. Por lo menos aquí podría ser fx, x, y. Aquí le estoy colocando una sola y. Voy a colocarla mejor aquí abajo, con el fin de que me quede un poco organizado. Fx, xy, fx, yx y fy, xx. Esa sería una, ¿cierto? Otras, vamos a colocarle ahora dos y's. Si colocamos dos y's, bueno, o coloquemos más bien arrancando desde y. A colocar desde y. Vamos a colocarla mejor aquí por debajo. Si arrancamos desde y, entonces sería x. Bueno, vamos a colocar lo siguiente. fxyy, f yxy y f yx. Creo que ahí estarían todas. En total son 8. Son 8 ramificaciones que vamos a tener. Y resulta que, miren aquí, estas en todas aparece xx, o sea, aparece derivada con respecto a x dos veces y con respecto a y una sola vez. Y en estas, en todas aparece derivada con respecto a y dos veces y con respecto a x una sola vez. Pues resulta que el teorema de las derivadas parciales mixtas también se conserva en este caso. Aquí en este caso lo que vamos a tener es lo siguiente, que las derivadas parciales de la siguiente manera, fxy va a ser igual a f x, lo puse mal, xy, y esto a su vez va a ser igual a f yx, ¿sí? Que son estas de acá abajo, todas son iguales. Y también vamos a obtener que fxxy va a ser igual a f xyx y a su vez va a ser igual a f yxx. Eso es lo que tenemos. Las derivadas parciales mixtas de tercer orden también van a ser iguales. Bien, vamos a colocar un ejemplo. En este ejemplo pues vamos a mostrar solamente, vamos a mostrar algunas. Un ejemplo de este resultado. Y tomemos como ejemplo la siguiente función. F de xy igual, ustedes saben que las podemos tomar, o sea, las más sencillas de trabajar pues serían funciones polinomiales. Entonces vamos a tomarla así. X cuadrado,
a tomarla mejor de la siguiente manera. Vamos a ampliar un poco más. Vamos a colocar aquí que esto depende también de z. Y vamos a colocar que la función que vamos a trabajar es la siguiente. X cuadrado más y cuadrado más y a la 4 más z a la 6. Esta función así. Bien. Y veamos cuánto nos darían las derivadas. Entonces empecemos. Vamos a comparar las siguientes. Vamos a comparar derivadas de orden 2, de orden 3, que tengan la variable x y la variable y, perdón, y la variable z. Entonces sería esto. Que tenga la variable y la variable z. Por lo menos vamos a probar que precisamente f, y, z, z es lo mismo, esto es lo que vamos a probar, es lo mismo que f, z, z, y a su vez debe ser lo mismo que f de quién. ¿Cómo serían los índices? Z, y, z. ¿Sí? Vamos a mirar. Bien, entonces empecemos. Aquí, en este sentido, ¿con quién empiezo a derivar? ¿Con quién? Con respecto a y. Con respecto a y. Si derivo con respecto a y, ¿qué me daría? Bueno, voy a cambiarla un poco la función porque si no nos va a dar ceros muy rápidamente. Voy a colocarle aquí z y aquí y. ¿Listo? Colocarle... Dejémosla así. Si nos va a dar 0 en las dos. Dejemos aquí z cuadrado. Dejémosla así. Z cuadrado ahí. Entonces empecemos a mirar. ¿Quién sería fy? Entonces la derivada con respecto a y sería 4 y al cubo por z a la 2. ¿Cierto? Más z a la 6. ¿Cierto? ¿Estamos bien? ¿Quién sería ahora? A partir de esta vamos a mirar quién sería f y z. Entonces ahora vamos a derivar esta con respecto a quién? Con respecto a z. Si derivamos con respecto a z, me quedaría 8 y al cubo z más 6z a la 5. ¿Estamos bien o no? Sí. Bueno. Y vamos ahora a mirar quién es f, y, z, z. O sea, sería tomar esta de aquí y derivarla con respecto a z. Si derivamos con respecto a z, ¿cuánto me daría? 8 y cubo más 30z a la 4. Perfecto. Y ahora vamos a empezar a mirar f, z, z, y. Entonces, ¿empezamos con quién? Con fz, ¿cierto? Derivada de f con respecto a z, ¿cuánto me daría? 2y a la 4z. 2y a la 4 por z. Más 6 6y z 5. z a la 5, perfecto. Y ahora, f, z, z. ¿Quién sería? 2y a la 4. 2y a la 4 más 30 30y z a la 4. 30y z a la 4. Y ahora vamos a mirar entonces quién sería z, z, y. Entonces sería tomar esta anterior y derivarla con respecto a y. ¿Cuánto nos daría? 8 y cubo más 30 z a la 4. ¿Listo? Entonces veamos que aquí realmente se comporta bien. Y ustedes solos por su cuenta pueden revisar que f, la que nos falta, z, y, z, coincide también con esta expresión. ¿Por qué tomo funciones polinomiales? Porque estoy seguro que las funciones polinomiales cumplen con las condiciones del teorema, que vaya a ser continua, las derivadas parciales, las derivadas mixtas, continuas en un disco abierto. Vamos a tener eso. Entonces, por eso tomo ese ejemplo fácil.
Pueden hacer lo mismo, van a hacerlo ustedes, pueden realizar lo mismo con la siguiente función, f de x, y, z, igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z a la 6. Pueden revisar lo mismo, ¿vale? Ok. Bueno, resulta que cuando nosotros aprendimos a derivar, luego empezamos a hablar de unas técnicas de derivación. Primero pues aprendimos a derivar todas las funciones. Hasta el momento las funciones ya sabemos derivarlas todas, porque todas dependen pues de funciones que ya conocemos, ¿sí? No va a haber ningún problema, porque ya sabemos derivar cocientes, productos, potencias, exponenciales, ¿sí? Todas esas ya sabemos derivarlas. Una vez aprendimos a derivar todas las funciones, aprendimos técnicas como regla de la cadena, como derivación implícita. Entonces, en ese sentido, ahora vamos a hablar precisamente de la última. Vamos a hablar de derivación implícita. ¿Listo? Vamos a colocar por aquí. Derivación implícita. Colocar aquí diferenciación implícita. Bueno, tenemos que colocarle aquí que es parcial. Bien, entonces resulta que muchas veces no vamos a tener funciones, sino que vamos a tener relaciones, como por ejemplo una relación, la siguiente. Si, vamos a colocarla aquí. Para z cuadrado igual a x al cuadrado más x y cuadrado z, para z cuadrado encontraremos la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y, tal y como lo hicimos en el curso de cálculo 1. Entonces miren, resulta que yo voy a tomar, voy a encontrar esta primero. Entonces yo voy a tomar la ecuación completa, x cuadrado más x y cuadrado por z. Y lo que voy a hacer es a toda esta ecuación derivarla con respecto a quién, con respecto a x. ¿Listo? Voy a tomar toda esa ecuación y la voy a derivar con respecto a x. Esto sería lo mismo que pues escribir la derivada con respecto a x de z cuadrado, ¿sí? Igual a la derivada con respecto a x de esta expresión de aquí, x cuadrado más x y cuadrado por z. Y derivamos como aprendimos en el curso de cálculo 1. Entonces miren, esta, si ustedes recuerdan, lo que hacía uno era multiplicar por el y', ¿no? Resulta que z es una función que depende de x. Entonces cuando la derivamos, nos quedaría 2z por la derivada de z con respecto a x. ¿Sí? Porque depende de x. Si no dependiera de x, z, esto vendría siendo una constante y la derivada me daría ¿cuánto? 0, ¿no? Entonces, pero no. Esta función z depende de x y depende de y. Ahora, ¿esto va a ser igual a quién? Entonces ahora dice, tome esta expresión y derívela con respecto a x. Ustedes ya saben cuál es el procedimiento. Lo hacemos con respecto a x. Entonces, derivada del primer término sería 2x. Más del segundo término, que es este de aquí, ¿qué cosas son constantes? Les pregunto a ustedes. ¿Qué son constantes de ahí? Solamente es constante el y cuadrado. Solamente es constante el y cuadrado. ¿Por qué solamente es constante el y cuadrado? Porque ya sabemos que z es una función que depende de tanto x como y. Y entonces aquí nos toca derivar
con respecto a z, con respecto a x, este producto. Entonces vamos a tener lo siguiente. 2z por dz de x igual a ¿quién? A 2x más y cuadrado que multiplica a esta derivada, que es la derivada de un producto, sería derivada del primero con respecto a x por el segundo sin derivar. ¿Cuánto me daría? Z. Exacto. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo con respecto a x. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Exactamente. Y aquí entonces nos queda que esto es 2z por dz de x igual a 2y mászy cuadrado. Bueno, en el orden, uno casi siempre acostumbra a tratar de escribirlo en el orden alfabético, más xy cuadrado por dz de x. ¿Sí? Pero la idea, pues siempre, lo que nosotros queremos es que colocar el dz de x, expresarlo como una función implícita, es decir, que me quede despejado. Entonces lo que voy a hacer es este de aquí, este que está aquí, lo voy a pasar para el otro lado, a restar, ¿cierto? Vamos a ver si nos da el espacio aquí para no cambiar de página. Nos quedaría dz de x, factor de ¿quién? Por este lado tenemos 2z. 2z. Y pasaría este de aquí, pasaría a restar, entonces me quedaría menos x y cuadrado igual a ¿quién? Igual a 2x. A 2x más y cuadrado z. Y cuadrado z. Y por lo tanto, el de z de x, que era lo que nos pedían, es igual a ¿quién? A 2x más y cuadrado z más y cuadrado z sobre ¿quién? 2z menos xy cuadrado. 2z menos xy cuadrado. Bien, resulta que este es el proceso de derivación implícita, pero hay una que es más fácil. Más adelante la vamos a revisar. ¿Listo? Bien, cuando hablemos de la regla de la cadena, vamos a buscar una forma más sencilla de hacer esta derivación. Es mucho más sencilla porque resulta que aquí nosotros tenemos que pasar a agrupar términos y eso pues hace que sea un poco tedioso, ¿no? Igual no es difícil, pero requiere bastantes pasos. Ok, nos quedaría de esta manera. Esta es la derivada de z con respecto a x y lo que hicimos fue derivar una relación, porque esto no es una función. ¿Sí? Listo. Sigamos. Dice, vamos a tomar la misma, pero ahora vamos a derivarla con respecto a y. ¿Cuál era? Era z cuadrado igual, voy a revisar, x cuadrado más xy cuadrado z. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. De aquí pasamos a derivada con respecto a y del z cuadrado igual a la derivada con respecto a y de esta expresión x cuadrado más xy cuadrado z. Bien, ¿y cómo nos quedaría? Derivada de la parte izquierda, ¿a qué es igual? Derivada de z cuadrado, ¿cuánto sería con respecto a y? 2z por dz de y. Exactamente, por dz de y. ¿Igual a quién? Entonces aquí derivamos el primer término, la derivada del primer término, ¿cuánto nos da? 0. 0. 0 porque estamos derivando, exactamente Juan, estamos derivando con respecto a y. Entonces x es una constante para la derivada que estamos haciendo. Entonces esta derivada nos da 0. Para el siguiente término, ¿qué cosas son constantes? La x. Solamente x, ¿cierto? Porque ya sabemos que z también depende de y. Nos quedaría aquí x, perdón, y cuadrado z. Y cuadrado z. Y ahora derivamos esto de aquí. Esto va a ser igual a ¿quién? 2z de z de y. Y esto va a ser igual a ¿quién? A x, que multiplica a derivada de y es 2y por z, más la primera sin derivar por la derivada del segundo.
de z de y. Recuerden que ahí estábamos pues derivando con respecto a y. ¿Va? Tenemos eso de ahí. Esta expresión de acá, de hecho es lo mismo, vamos a colocarlo aquí, 2z de z de y igual a 2xyz más xy cuadrado de z de y. Y ahora lo que voy a hacer es agrupar. Paso este término para allá y vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces nos quedaría de z de y. ¿Factor de quién? Entonces, al lado izquierdo está el 2z y voy a pasar este xy cuadrado. Entonces me quedaría menos xy cuadrado, quedaría así, igual a 2xyz. Por lo tanto, el de z de y, ¿quién sería? El de z de y sería 2xyz sobre 2z menos xy cuadrado. Nos quedaría de esta manera. Y ya calculamos entonces la derivada de forma implícita de z. Profe, Sí, profe, dime. una pregunta. Esto, allá donde puso x de y cuadrado z, o sea, cuando Aquí, que dijo que z era una constante, bueno, no, hacía parte de, que queda, z queda al lado de de y. y cuadrado. Aquí. No entiendo bien por qué z no. Tú me estás diciendo aquí en este pedazo, ¿cierto? Donde yo estoy Sí, resaltando. sí, Bueno, sí. resulta que nosotros estamos suponiendo que z, o sea, z no es una función, pero z depende de x y y. ¿Sí? Entonces realmente z, si tú lo piensas de alguna forma, sería como zy. ¿Sí? También depende de x, pero es zy. Entonces si usted va a derivar, si nosotros vamos a derivar z cuadrado, que es una función que depende de y, ¿cuál sería la derivada? Sería 2z de y luego multiplicamos por la derivada interna, ¿cierto? Por z' de y. Entonces eso es lo que estamos pensando nosotros, en que z depende tanto de x como de y. Y como depende de x y y, cuando yo derive acá, esto no lo puedo tomar como una constante. Esto tengo que derivarlo, que es lo que estoy haciendo aquí en esta parte. ¿Bien? Y lo que hice también aquí. Si yo tomara aquí z como constante, entonces ¿por qué aquí no la tomé como constante? Entonces aquí a este lado izquierdo debería haberme dado 0. ¿Cierto? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La función z o la variable z depende tanto de x como de y. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchachos. Entonces, esto es, digamos, precisamente lo que nos hacía falta sobre derivadas parciales. Y ahora seguiría a hablar de procesos de linealización y diferenciación, ¿sí? Pero por ahora pues vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar en nuestra siguiente clase.